Devocional número uno. Vamos a empezar este día, nuestro devocional número uno, hablando sobre la vida de Mefiboset. La historia de Mefiboset la encontramos en 2 de Samuel 9, empezando del 9, el capítulo 9, desde el primer versículo hasta prácticamente el 13 versículo. Esta narración es una narración de donde el rey David, ya que ha conquistado y ha hecho que su reino sea un poco más estable, pues empieza y dice él, se acuerda del pacto que él hizo una vez con Jonatán en 1 Samuel 20 del 15 al 17, donde Jonatán se vuelve un intercesor en ese momento y intercede por su familia. Intercede, sabe que David va a ser rey eventualmente y que es posible que su familia se vea en peligro en el futuro. Entonces él le dice, David, acuérdate de que cuando tú seas rey, acuérdate de mi familia, te intercedo por mi familia ante ti, te pido que los cuides, que hagamos un pacto aquí entre hermanos, entre amigos, de que tú vas a cuidar de ellos. Entonces en este momento David se está acordando de ese pacto y entonces pregunta a sus siervos si alguien sabe de alguien que haya quedado vivo de la familia de David. Y entonces, porque se acordó de ese pacto, dice, porque a quien yo haga misericordia, dice en el capítulo 1, por amor a Jonatán, se acuerda de ese pacto que hizo con Jonatán. Entonces uno de los siervos, que se llamaba Siba, le dice, sí, yo conozco a uno que quedó vivo todavía, se llama Mefiboset, ahora vive en una ciudad que se llama Lodebar. Lodebar es cuando uno busca el significado de la palabra Lodebar, significa ciudad de nada. O sea, él vivía en una ciudad muy pequeña que además de pequeña se llamaba una ciudad donde no hay nada, donde no pasa nada, donde no, de nada. Es literalmente la traducción. Entonces aquí vemos a este Mefiboset que primeramente no se llamaba Mefiboset cuando se llamaba Ramá, cuando era hijo cuando todavía estaba en el reinado, cuando a los 5 años él sale huyendo. En la huida una de las institutrices que anda con él lo bota y se le quiebran las dos piernas, nunca le quedaron bien. Entonces se queda impedido prácticamente de los dos pies, impedido de los dos pies, perdió a su papá, a su mamá, perdió el reinado, perdió su autoridad, su poder, su influencia, su posición de príncipe y es prácticamente una persona derrotada en todo sentido de la palabra porque no tiene nada de qué gloriarse. O sea, todo le fue arrebatado, toda su identidad como príncipe de Israel le fue arrebatada y ahora es un don nadie en una tierra donde no pasa nada. Prácticamente lo de Bar significa la tierra donde no hay nada y no pasa nada. Es un lugar pequeño, insignificante, pero cuando el rey se acuerda, eso es lo importante. Cuando el rey Jesús, cuando el rey David se acuerda y cuando el rey Jesús se acuerda de ti, no importa en qué lugar tan insignificante tú estés, no importa en qué lugar tan pequeño tú te encuentres, no importa en qué lugar tan bajo, no te importa que estés en un lugar donde no pase nada, él se acuerda de ti. Entonces dice que el llamado del rey reactivó en Mefiboset todo aquello que él se consideraba perdido. Él se consideraba tan mal su posición que él mismo decía que se consideraba como un perro muerto siendo príncipe. Pero la voz del rey, el llamado del rey, el rey viene y emite un llamado, emite un decreto, una voz, emite palabras que dicen vayan a traerlo y él y prácticamente lo arrebatan, lo quitan, lo traen, lo transportan donde se encuentra en ese lugar tan pequeño y lo traen precisamente al palacio, al palacio del rey y lo reactiva todo aquello que había sido perdido, le restituye su parte de su autoridad, le restituye sus posiciones, le restituye sus siervos y todo aquellos estatus que él tenía como príncipe es restaurado en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que Jesús quiere hacer con muchos de vosotros. Él quiere que la voz de Jesucristo no se resistan, sino que sean atentos a la voz de Cristo en tu ministerio, en tu llamado, en todas esas cosas que haces para Él, en tu iglesia, donde quiera que te encuentres, siendo pastor, misionero, o sea, un simple obrero de alguna iglesia, o cualquier persona que me esté escuchando, no importa dónde, en la situación que te encuentres, la voz, el decreto de Dios sobre tu vida activa todas aquellas
bendiciones y todas aquellas posesiones, autoridad, posición, influencia que puedas tener tú en la vida. Así que no te resistas al llamado del Rey. Cada vez que oiga la palabra del Rey, dile: Señor, heme aquí, estoy listo para hacer todo lo que tú quieras que haga. Que Dios los bendiga y lean la 2 Samuel 9, es una narración muy interesante. Gracias.